Esto es impresionante, amigos, y se los tengo que mostrar porque si no se los muestro no lo van a creer. Y se puede decir que es la única parte en Colombia donde la ciénaga es totalmente limpia. Nosotros en Argentina tenemos un método muy efectivo cuando se pierden los niños. Formado esto. Oh, por Dios. Me mandé por cualquier lado, no era por ahí por donde íbamos a salir y me silbó Julián. Esta es la joyita oculta de Colombia. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Nos encontramos en el Caribe colombiano, más específicamente en Coveñas. Este es nuestro lugarcito, un poco más retirado de todo lo que es el centro, pero estamos entrando el fin de semana y se espera mucha, pero mucha gente en todos estos puestitos que tenemos aquí en nuestro patio. Nosotros también nos estamos preparando, acá Juan está a full con su puestito que cada vez tiene más y más obras de arte. Y parece que está saliendo el sol porque como les conté en el video anterior y como habrán visto si vieron los últimos videos, estamos en temporada húmeda, así que llueve todos los días en cualquier momento y hoy no fue la excepción. Amanecimos con una lluvia pero torrencial. Acompáñenme a conocer el otro lado de esta playa, irnos más hacia el lado oriental de esta playa, particularmente, que es muy grande. Coveñas tiene unos 14 kilómetros de extensión de playa y la realidad es que por lo que vemos hasta ahora está toda copada. No, miren lo que es esto. Estos señores no le tienen miedo a los humanos. Tremendo, ¿eh? Están acá alrededor nuestro y comen la comida de los humanos. Nosotros a estas aves les decimos aguiluchos, pero acá creo que les dicen halcones. Pongan en los comentarios, así lo vemos todos. La cuestión es que estos animalitos, estas aves, comen todo. Vos dejaste ahí la comidita, el alimento balanceado para el perrito, como nosotros que le damos de comer a los perros de la calle, y ellas van y se lo comen. No, es impresionante cómo comen de todo. Cuando digo copada, me refiero a que solamente hay pocos lugares así que no tienen ningún puesto. Bueno, no, en realidad no hay ninguno, porque como pueden ver acá, que parece que no hay ningún puesto, están construyendo puestos. No, pero esto lo tengo que registrar, queridos amigos. Un puesto de guardavidas, al fin. ¡Qué alegría, che! Cómo les gusta el ron a los colombianos. Qué bárbaro, es muy cultural, acá se toma ron. Yo solamente de pensarlo me emborracho, porque me parece súper fuerte, pero bueno, es cultural, la gente lo toma en pequeños chupitos y ahí, track, para adentro el trago. Por ahí es por donde vine caminando y de repente aparece todo esto. Y miren la caletita, que no sé si es natural o es formada por la erosión misma del agua, porque esto me da la impresión de que no es natural, amigos, pero no lo sé realmente. ¡Wow! Acá sí que se armó una piscina, bastante cheto todo. Allá lo que vemos es la ruta, lo que pasa por ahí, pasan los vehículos, pero en este momento como están arreglando, está todo cerrado, así que nosotros no pudimos pasar con el motorhome hasta ahora por ahí. Todos estos agujeritos son de cangrejitos negros, súper chiquititos. Ahí hay uno saliendo, ahí se metió. ¿Lo vieron? No, tremendo, te da impresión, ¿eh? Son muchos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Juan Vergara, vengo de Juan. Córdoba. Sí, Juan, claro. Igual que Juan. Artista. ¿Esto lo hace usted mismo? Sí, yo llevo años trabajando el barro, este es mi legado. Tradición de mi familia, de mis abuelos, bisabuelos y no sé cuántas generaciones más atrás. ¿Con barro? Sí, barro de río, sí, es el único río que tenemos en el departamento de Córdoba. ¡Qué espectacular! Esta es mi familia. Los moldea y los seca. Claro, sí, señor, la pongo al horno para que sean resistentes al agua, cualquier. No, tremendo. ¿Esto es algo representativo de aquí? Este es arte precolombino, es el arte de nosotros. Me encanta. Juan, un genio, ¿eh? ¿Cómo te llamas, amigo? Luis.
Luis, gracias. Mirá cómo nos trajo una agüita de coco. Un genio, Luis, la cara de... Esto sí que es naturaleza, ¿eh? ¡Qué Es como rico! morder una nube. ¡Qué genio los vendedores! Me encanta. Hay muy buen ambiente acá, Sí, ¿eh? el pue- Qué rica esta agüita de coco y está lleno de cocoteras esta zona, tanto esta playa como la anterior. Yo calculo que va a ser todo el Golfo, que lo vamos a encontrar lleno de cocoteros. Juan me dice, no almorzamos. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Bueno, es que está muy entretenido todo por aquí e inmediatamente improvisé, bueno, inmediatamente no porque tardé un poquito, esta picadita. Pero quiero mostrarles algo que es una locura y es este hummus que lo conseguimos en el supermercado de acá y estas aceitunas rellenas con queso que también las conseguimos acá y salen nada, son unas latitas así que salen menos de $1 y son espectaculares, así que estamos muy emocionados con esto. El sonido ese que estaban escuchando cuando les contaba de la picada del tac, 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 es porque acaban de construir esto el día de hoy. Nos han cercado, amigos. Dio la casualidad de que justo llegamos el día anterior a que lo empezaran a cerrar, así que en breve calculo que van a cerrar todo porque ya han colocado esas columnitas y les quería contar porque me imagino que les resultó curioso de dónde salía ese tac, 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 tac constante mientras estaba hablando. Buen día, un nuevo día en la vida del rodantero y ustedes no se imaginan la cantidad de gente que está llegando a Coveñas. Vienen como si fuese una peregrinación, bajan de los micros y llega gente a montones. Acá nosotros nos estamos preparando, es muy tempranito, son las 8 y pico de la mañana. Juan ya está armando el puestito, nos cambiamos porque ahí van a recibir personas, van a recibir turistas, así que no queremos molestar como siempre. Y acá nos dijeron los vendedores que estamos muy bien, que no molestamos a nadie. Así que hoy se espera un día movidito, movidito. Tempranito fuimos a hacer las compras y compré estas empanadas de añejo, porque esta masa es de maíz fermentado. Para nosotros es como si fuese polenta para los argentinos. Bueno, son deliciosas, crocantes y tienen un relleno espectacular. Acá se usan mucho para desayunar con el tintico, así que eso es lo que vamos a desayunar porque me está agarrando un hambre. Compré de carne y de pollo, que ayer también había comprado de carne. Como pueden ver, también tiene papa. Ayer era carne desmechada, esta es carne molida, carne picada le decimos nosotros, pero no saben lo espectacular que es, el sabor que tiene. Ay, Dios mío, las señoras que lo cocinan tienen unas manos. 12 del mediodía y mientras nosotros trabajamos y seguimos trabajando acá, les voy a mostrar cómo se puso este lugar. Cantidad de gente por todos lados, observen a lo lejos. Gente se baña, se está divirtiendo, alquilan diferentes atracciones, compran cócteles, ceviches, heladitos, de todo. Tremenda la cantidad de gente que hay. Justo en el único lugar en donde no hay casi nada de gente es donde estamos nosotros, que bueno, se ve que todavía les permiten tener el puestito acá a los vecinos, pero como todavía no han armado aquí todo el resto de esta estructura que se está levantando, es que nosotros tenemos este espacio disponible y justo al lado tenemos la cancha de vóley, por eso es que no hay ni autos acá. Antes de comérmelo, les quiero mostrar esto. Pan de bono, algo que hemos probado ya antes, pero que nunca lo mostré. El pan de bono es un pancito con queso incorporado en la masa, lo más similar a la chipa que nosotros conocemos en Argentina. Obviamente la chipa que viene de Paraguay, ¿no? Viene de esa zona.
Bueno, la cuestión es que la diferencia es que este particularmente es dulzón. Es como que tiene un poquito de azúcar la masa. No sé si siempre es así, porque la última vez que lo comimos me parece que no tenía la masa dulce, pero es una delicia. Mira, ¡ah! Ah, tremendo. Buen día, amigos, son las 8 de la mañana, yo todavía tengo los ojos medios pegados porque hoy es domingo y yo quería dormir hasta más tarde, pero miren la cantidad de gente que ya hay, yo no lo puedo creer cómo ya se copó todo y la gente sigue y sigue llegando. Unos momentos después. Esto es impresionante, amigos, y se los tengo que mostrar porque si no se los muestro no lo van a creer. Miren en lo que se transformó este patio, que hace unos 4 días que llegamos y no había nadie. Bueno, ahora les muestro. Ahí atrás está la Merche. Y miren, 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 amigos, en lo que se ha transformado esto. Oh, por Dios, esto es un mundo de gente. Y les recuerdo que estamos en el lugar en donde menos gente hay, porque en los extremos es donde hay más, pero más gente. Vean esto. Chun, 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 chun. Oh, por Dios, es un hormiguero. No puedo creer la cantidad de gente que hay. Hoy es domingo 17 de agosto. Hoy en Argentina se conmemora el fallecimiento del generalísimo San Martín. Y aquí parece que los días domingo los colombianos salen a pasear. Salen a todos lados porque ya lo vivimos en la Comuna 13 cuando estuvimos en Medellín, que no les recomiendo hacer la Comuna 13 un domingo, pero a nosotros no nos quedaba otra opción y se sigue comprobando. Allá estaba todo el mundo paseando, acá está todo el mundo paseando, divirtiéndose. ¡Qué sorpresa! Lo triste de todo esto es, miren la cantidad de basura que se está dejando. Ustedes saben que nosotros levantamos siempre la basura de los lugares a donde llegamos y este no fue la excepción. Cuando llegamos levantamos un montón de basura durante todos estos días. Sin embargo, esto va a ser terrible cuando termine el día. ¡Qué lástima! Acá tenemos al guardavidas que está con un niño perdido y acá les dicen salvavidas, rescatistas. 4 años, por favor, necesito de su colaboración para que me ayuden. Al igual que en Brasil y si no me equivoco en Perú también los salvavidas son los bomberos, como aquí. Pónganme en los comentarios si también en Perú es así, porque creo que es así. Por favor, hay un niño perdido, por favor me colabora, se llama Julián. Tiene un buzo de Spider-Man con un chaleco amarillo. 4 añitos. Nosotros en Argentina tenemos un método muy efectivo cuando se pierden los niños y es que aplaudimos. Aplaudimos todo el mundo y todo el mundo empieza a aplaudir, aplaudir, aplaudir mientras alguien lleva a Cocollito en los hombros al niño y va caminando por la playa, entonces todos aplauden, 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 entonces es como una alerta de se perdió un niño, fíjate si el tuyo lo tenés, porque recién los guardavidas estaban recalientes, porque claro, evidentemente los padres de este niño no se dieron cuenta que les faltaba el pibe y andan ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas y no encuentran a los padres. Y yo me animé y preparé el desayuno, hay que animarse a encender la hornalla con el calor que hace, huevitos, pericos y estas croissants y un pancito tostado para desayunar. Dios mío, qué calor que hace. Me daba mucha intriga qué era esto. Buñuelos de trigo, dice acá el amigo que vende. Vamos a probar qué es. Se le pone un poco de ketchup encima. Bueno, sinceramente no le encuentro mucho sabor a nada, pero había que probarlo. Creo que tiene jamón en el medio.
Buen día, buen día. Estamos yéndonos de Coveñas, pero antes teníamos que hacer algo muy, pero muy importante para nosotros, que es cargar nuestros bidones, nuestros tanques de agua, porque nos estábamos quedando sin agua y en la costa es fundamental poder darse una ducha refrescante y sacarse la sal del agua, pero en estos lugares es un poco más complicado conseguir el agua, por eso nos acercamos a uno de los lugares en donde hay duchas, que uno paga 3.000 pesos, menos de $1, darse una ducha, y le pagamos a la señora para poder cargar nuestros bidones de agua. ¡Qué emoción que tengo! No se imaginan, hace días que estoy esperando para venir a hacer este paseo, porque por primera vez voy a navegar en una ciénaga, que es nada más y nada menos que este lugar en donde nos encontramos ahora. Una ciénaga es un humedal, una especie de humedal, es un territorio inundado que puede estar inundado de forma permanente o de forma intermitente. En este caso, este humedal es una laguna costera que está inundada de forma permanente. Es la ciénaga La Caimanera. De aquí mismo voy a partir con Julián, pero antes les quiero mostrar que justamente nos encontramos prácticamente en la boca de la ciénaga, que se encuentra pasando ese puente, porque esta ciénaga desemboca en el mar. Esta ciénaga tiene muchas particularidades. Una es que es una reserva natural para proteger todo el ecosistema que se encuentra acá. Y otra es que dentro de esta ciénaga tenemos un bosque de manglares, un ecosistema de manglares que quiero que me pongan en los comentarios si vieron el video de Playa Blanca en donde mostré los manglares que habían ahí. Estos manglares, bueno, es un ecosistema costero. Se encuentran dentro de una zona inundada, como pueden ver acá, por agua salobre, por agua salada. Y no solamente son árboles, también son arbustos. Me mandé por cualquier lado, no era por ahí por donde íbamos a salir, y me silbó Julián y estoy yendo para donde está Julián. Bueno, aquí primero que todo, Dios los bendiga. Mi nombre es Julián Torres, hago parte de este grupo de informadores turísticos Ciénaga La Caimanera. Aquí estamos entrando a una laguna costera que es rodeada por pura vegetación en manglar, que de lo cual contamos con una extensión de aproximadamente unas 2.125 hectáreas de mangle, que se divide en tres clases de mangle, como es mangle rojo, el blanco y el negro. Pero aquí el que más abunda o el que más predomina son estos árboles que nosotros podemos observar alrededor. Estos manglares son árboles que se caracterizan porque ellos botan dos tipos de raíces. Encontramos una raíz que cuelga de arriba hacia abajo, que figura en sentido contrario. Estas raíces son conocidas como raíces columnares o raíces pivotantes. Una de las funciones de esta raíz es que ellas, al llegar el agua, chupan el agua, la succionan y humedecen el árbol. En estos momentos, acá en la Ciénaga La Caimanera, donde estamos actualmente, que es un municipio de Sucre, está lloviendo demasiado. Y al estar lloviendo, pues el agua se torna un color como la podemos observar. Amarronado. Amarronado, correcto. Aquí tenemos lo que es conocido como flujo y reflujo del agua. En estos momentos el agua está saliendo hacia el mar y es lo que conocemos como el reflujo de marea. O sea que no está estancada. No es porque estancada. Las ciénagas normalmente están estancadas. Está estancada, pero esta no, porque esta entra, oxigena y sale nuevamente hacia el mar. Espectacular. O sea, lo que conocemos como flujo y reflujo del agua. Cuando estamos en un reflujo del agua, como en estos momentos, lo que significa que aquí, en la ciénaga, se le bajan lo que son los grados de oxigenación y la salinidad. Entonces, como está lloviendo, toda esa agua dulce viene a bajar a la ciénaga. Y lo que sucede es que los peces de acá a la ciénaga sienten la obligación de salir hacia el mar. ¿Cuál es el sentido? Al salir al mar, la idea de ellos es tener oxígeno. Correcto. Ya después, cuando el agua ingrese del mar a la ciénaga, que ya es en las horas de la tarde, es donde ingresan los peces nuevamente hacia la ciénaga. O sea que nadan para el mar y después vuelven. Correcto, pero mientras haya estos dos cuerpos de agua, flujo y reflujo, pero más que todo, cuando hay reflujo de agua, perdón, es donde ellos se tienen que salir hacia el mar. Wow. Ay, qué bonito. ¿Eso es una garza? Esta es la garza real, perdón, la garza hipatia amarilla. Son aves que son ícticas, son más que todo nativas de acá de la zona.
Aquí en la Ciénaga de la Caimanera, cuando llueve demasiado, pues los peces salen del mar, pero cuando ingresan nuevamente, le digo, entran cantidades de peces. Por ejemplo, como el róbalo, el sábalo, el mero, el pargo, el lebranches, cojinúa, jurel, barbudo, ingresan a la ciénaga. Y a la vez ingresa también lo que es conocido como la ostra. ¿Qué es la ostra? Son larvas que ingresan a la ciénaga por medio de las corrientes marinas. ¿Esas son todas ostras muertas? Ostras, sí. Ya se mueren por el exceso de agua dulce. Porque ahora estamos en invierno y llueve mucho. Es correcto. ¡Qué bárbaro! Y esas son las raíces aéreas que me decía recién. Chupan el agua, humedecen el árbol. ¡Qué bárbaro! Estos manglares cumplen varias funciones. Primordialmente cumplen una, que ellos absorben todo el caliente, la temperatura elevada como estamos en estos momentos, absorben ese caliente. ¿Qué sucede? Que en la noche ellos hacen una metamorfosis y es que ese caliente que absorbieron durante el día, en la noche lo transforman en oxígeno. Por eso es que nosotros acá en la Ciénaga de la Caimanera, los moradores o nativos de acá, la idea de nosotros es cuidar un 100% estos manglares, porque es la fuente vital de nosotros acá. Ya que aquí en la Ciénaga de la Caimanera, lo que es el pescador se beneficia de la ciénaga y nosotros como informadores turísticos también nos beneficiamos. Claro. ¿Y hace cuánto más o menos que es reserva natural? Bueno, esto puede ser más de 35 años. Ah. Que anteriormente se permitía la entrancha motor. Ah. Pero eso arruina todo el ecosistema, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que una lancha motor, el aceite contamina. Claro. Y el oleaje que deja la lancha destruye los huevos y alevinos de los peces que quedan alrededor. Claro. Por eso es que todo esto tenemos que hacerlo en canoas a remo. Claro. Decía, así no tiene impacto en el ecosistema. ¿Gavilán pollero? Sí, le decimos acá pues, como la pigua. No sé si la conocerá. No. Resulta que ya está acostumbrada a que cuando él siente un silbido, ellos muchas veces bajan donde están ocultos y les quita el pancito o algo que tú lleves en la mano. Ah. Ellos bajan, te lo quitan. Son ladrones. Para algunos es como una atracción, pero yo no comparto porque ellos se vuelven dependientes. Claro, no hay que alimentar a los animales silvestres. Entonces porque ya después- ellos, si llegase un día en que aquí dejara entrar turistas, ¿qué sucede allí? Que ellos sufrirían. Yo siempre digo que es como si vuelve la pandemia. Vuelve la pandemia y no hay turismo. ¿Qué hace ese animalito que se acostumbró a comer del turista? Eso es como uno. Nosotros acá no podemos, ¿cómo te digo? Pasando todo el tiempo a este trabajo, no podemos acostumbrarnos. Porque si llegase nuevamente, como tú estás diciendo, la pandemia, ¿Qué haces? pues no sé qué hacer, Claro, si no sé más nada. claro. Entonces, bueno, habemos varios que sí sabemos hacer como pescar, de pronto talar un árbol, trabajar en edificaciones, construcciones, otras cosas. Claro, hay que adaptarse porque Sí. si no te quedas sin trabajo. Este es artificial, ¿Esto es artificial? sí. Ah, sí. ¿Y lo fueron abriendo ustedes? Sí, lo hicimos con hacha, pala y machete. Para poder pasar. Porque resulta que cuando se elaboró la carretera nueva, o sea, la pavimentada, la Ciénaga de la Caimanera sufrió el impacto ambiental de una destrucción entre unas 350 a 400 hectáreas de mangle. Aquí el agua se estancó y la descomposición de hojas, corteza de los árboles y excremento de algunos animales elaboró lo que es llamado el gas metano, que mató toda esta cantidad de árboles. Entonces, al abrir estos canales, el agua entra y oxigena Mira. y saca la caliente estancada que puede permanecer durante el día o la noche. Entonces, una de las ideas al abrir estos canales, pues se oxigena toda esta parte del manglar, Claro. que gracias a Dios pues ha tenido sus cambios bastante buenos. No sé si tú has observado algo que no estamos viendo, desechos plásticos. No hay nada de desechos plásticos. No ¿Quién sé. lo limpia? Mira cómo estás viendo tú. Observa alrededor, no ves No, es cierto. suciedad. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros es limpiar y hacer que estos manglares hagan su trabajo, como es regular las temperaturas, que ellos nazcan libremente y nosotros podamos respirar un aire totalmente fresco. Y se puede decir que es la única parte en Colombia donde la ciénaga es totalmente limpia. Vi
los manglares de San allá Antero. de San Antero y tenían una mugre. Levanté un montón de veces basura, pero así Pues, todos los días se volvía a llenar. Y mira, aquí no. No, acá no, es cierto. Y No lo me di otro es cuenta. que nosotros la idea es siempre hacerlo ecológicamente, no en lancha motor, porque no estamos cuidando el ecosistema manglar allí. Hay cangrejitos pequeñitos, pequeñitos. Es Yo que ven. se camuflan con el color de las raíces. Se mimetizan. Qué bárbaro. Está lleno. No sé si se podrá ver, pero está lleno. Ellos se alimentan de todo lo que está en estado de descomposición, como por ejemplo las hojas, las cortezas de los árboles. Si en un caso dado llegase a haber mortandad de peces acá en la ciénaga, pues ese es el alimento de ellos. Los cangrejitos se comen todo. Correcto. Limpian. Limpian todo este ecosistema manglar. Cangrejos trepadores, me encantó. No, pero los veo mucho en las raíces. No, eso hay millares y millares. Qué bárbaro. Resulta que como en estos momentos el nivel de marea va bajando, ¿cuál es la idea de ellos? De alimentarse de todo lo que se sujeta mientras haya un llenado de marea. Entonces, ahora como el nivel de marea va bajando, todos esos microorganismos que están sujetos en las raíces de los manglares, ese es el alimento de ellos. Y además aprovechan para humedecerse. Si ellos no llegasen a humedecerse, se secan y se mueren. ¿Se puede decir que esta es la joyita oculta de Colombia? Bueno, totalmente sí, pero en la costa. En la costa. Correcto, esta es la joyita donde cantidades de turistas extranjeros, locales, nacionales, vienen a visitar la Ciénaga de la Caimanera. ¿Por qué? Porque es un excelente recorrido y es como una aventura Ya lo creo. lo que se realiza acá en la Ciénaga de la Caimanera. Bueno, estamos saliendo de este canal y nos estamos dirigiendo a la parte más amplia, más extensa de esta ciénaga, a donde la gente viene a bañarse. Yo no puedo creer. No, mirá lo que es esto. Esta es la casa flotante. Y acá, Julián, si la gente quiere venir solamente a quedarse a la casa, ¿vos los traes? Sí, claro. Volvimos a nuestras rutas acuáticas y acá están los chicos, miren como wow, cómo están pescando. Raya, ¿no? ¿Me dijiste? Atarraya. ¿Manta raya? Atarraya. Atarraya, nada que ver. Atarraya. Qué bien que me vino la refrescada, divino. Y estos canales son, ¿no? Estos canales son todos cerraditos, parece casi la jungla de todo lo cerrado que es, que no se ve el cielo, lo que te da la posibilidad de que uno se recupere, porque acá, por supuesto que hace mucho calor, así que está buenísimo el paseo, porque es una tranquilidad espectacular. Este canalcito tan estrecho es el Cangrejal, imagínense por qué. Ay, Dios mío, está lleno de cangrejos. De acá se ve clarito las ostras, que están todas muertas, pero me decía Julián que hay que tener cuidado porque cortan. Ahí le tengo con zoom. Ah, la pelota. Ay, no me lo suelte acá que se me viene encima. Tremendo el cangrejito. Espectacular. Se van al toque. Ah, mira cómo nadan. Ahí se va de una. Tienen buena orientación porque se está yendo directo hacia donde tiene que ir. Ahí sale. ¡Ay, se trepó! ¡Qué genial! Enseguida, ¿eh? ¡Qué rápido que son! Velocistas.
acercando a tierra firme, viejo. Estamos llegando. ¡Qué paseo! ¡Qué paseo! Y mírenlo bien a Julián porque la mejor compañía para hacer este paseo, les voy a dejar el teléfono de Julián para que ustedes se puedan contactar y le dicen: yo te vi en el video de Flor de Rodando hacia la Libertad, quiero hacer la misma excursión que hizo ella. ¡Qué tour, amigos! ¡Qué tour! Me encantó, realmente una joyita que no se pueden perder. Acá estoy en el puente porque les quería mostrar bien lo que es este estuario, la desembocadura de esta ciénaga en el mar, que ya se confunde el agua, uno no puede distinguir qué agua es de la ciénaga y qué agua es del mar. Así que cuando ustedes pasan por este puente, van a ver que más allá adelante lo van a encontrar paradito a Julián, que está justamente ahí. Y algo muy importante es que aquí esto muy transparente, estos son los precios que te va a cobrar Julián. Yo hice el tour completo, que es el que sale 55.000 pesos colombianos a razón de unos 12, 13 dólares. Yo no puedo creer, hay 2 mapaches. No los vi en todo el recorrido y los veo ahora comiendo basura. ¿Ven por qué es tan importante mantener el lugar limpio? ¡Qué loco! Dato importante que no mencioné es que el nombre de esta ciénaga, La Caimanera, se lo dan los caimanes, por supuesto, que no los hemos visto. Yo en chiste cuando me metí al agua le grité: che, Julián, no hay caimanes por acá, ¿no? Y me dice: no, quédate tranquila. Y la realidad es que él me contaba que es muy difícil verlos porque los caimanes en su naricita tienen 2 radares, 2 como antenitas que perciben los sonidos a lo lejos y alrededor de ellos. Entonces, en cuanto alguien hizo un sonido en el agua, ellos disparan y no se ven. Uno tiene que entrar muy calladito y así todo. A veces es difícil verlos porque ellos también tienen horarios, salen en diferentes horarios. Y para terminar este espectacular video le voy a mandar un flor de saludo a Rosa Franco de Guayaquil. Gracias por tu mensajito, gracias por ver el video Ni Bien Sale y escribirnos Ni Bien Sale, que eso nos ayuda un montón. Si vos querés participar del flor de saludo tenés que dejar un mensaje ya mismo abajo de este video de YouTube, pero chequea que estés suscripto a Rodando hacia la Libertad porque es solo para nuestros suscriptores. Gracias por llegar al final del video, gracias por tus mensajitos, tus likes, por ver las publicidades, que eso me ayuda a poder seguir subiendo este contenido. Nos vamos a ver muy pronto en el próximo video. Los queremos.